Jóvenes de graduación, muy buenos días. Hoy vamos a trabajar la asignatura física perteneciente al área de ciencias naturales. Bueno, hoy vamos a trabajar movimiento en el plano. Los temas a trabajar en esta unidad son magnitudes vectoriales, movimiento de proyectiles. Y movimiento de proyectiles. Para estos temas nos vamos a enredar, vamos a trabajarlo en tres videos. Hoy sería el primero, los cuales yo se los estaré enviando durante toda la semana y luego les enviaré el trabajo de física. Bueno, miren. Entonces, magnitudes vectoriales. En la unidad anterior vimos que para describir el movimiento de un objeto es necesario indicar la posición, el desplazamiento, la velocidad y la aceleración en diferentes instantes. Todas esas magnitudes que les mencioné, desplazamiento, la velocidad y la aceleración, son magnitudes vectoriales. ¿Ya? Cuando el movimiento de un objeto se produce en el plano o en el espacio, estas magnitudes se expresan por medio de vectores. Aquí tenemos el vector A, que hace esta trayectoria, que representa la posición en el punto P con respecto al origen. Aquí tenemos un vector en un plano tridimensional, véalo, X, Y, Z. Y este es el vector A ubicado en la posición P. Bueno. Entonces, definición. Un vector es un segmento dirigido cuya longitud es proporcional al valor numérico de la medida que representa. Las magnitudes vectoriales se representan por medio de un vector. Entonces, sin más palabras, sin más preámbulo, un vector es una flecha, la cual tiene dirección y tiene sentido. Bueno. Entonces, vean, todo vector tiene una norma y una dirección. La norma siempre es un número positivo que se expresa en las unidades de la magnitud que representa. Por ejemplo, la norma de la velocidad en el Sistema Internacional de Unidades se expresa en metros por segundo y corresponde a lo que hemos llamado rapidez. La dirección es un vector. La dirección de un vector está determinada por la dirección de la recta que lo contiene. Por ejemplo, en un movimiento rectilíneo coincide con la dirección de la recta sobre el cual se produce el movimiento. Entonces miremos aquí. Miremos aquí. Entonces, la dirección está representada por el ángulo que forma el vector con alguna dirección tomada como referencia. En la siguiente gráfica mostramos los elementos mencionados. Entonces tenemos la norma de un vector y tenemos la dirección. Es el ángulo que el vector forma con la parte positiva de las X. Entonces miremos. Esta es la dirección. Sabemos que este es el vector. De aquí hasta aquí, este es el vector. Y todo esto es la norma. Y esta es la dirección. Es la que forma un ángulo con el eje positivo de las X. Bueno. Dice, los vectores se denotan simbólicamente con una flecha
sobre la letra. Por ejemplo, la aceleración, velo. Una A con una flechita. La velocidad V con una flechita. La posición R con una flechita. La norma de un vector se representa con la misma letra, pero sin flecha o entre barras. Por ejemplo, la norma de la velocidad se representa por simplemente la V o la V dentro de barras. ¿Ya? Yo la puedo hacer, la norma de la aceleración, yo la puedo representar así o también la puedo representar así. La norma de la velocidad la puedo representar así o también dentro de barra, pero con la flechita. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Dice, el proceso de medición de una magnitud exige poder compararla con otra de la misma naturaleza. Para ello se define la igualdad entre vectores. Bueno, ya les voy a explicar qué es la igualdad entre los vectores. Entonces, miren, para que tengan en cuenta, la dirección es el ángulo que se forma con la horizontal. Esa es la dirección. Y la norma es la magnitud, lo que mide el vector. La norma, ¿ya? Bueno, entonces, miremos aquí. Dice, dos vectores son iguales si al trasladar uno de ellos mantiene constante la norma y la dirección. Se pueden hacer coincidir con otro, ¿cierto? Cuando un vector mantiene constante la norma y la dirección y coincide con otro, son vectores totalmente iguales. ¿Oyeron? Bueno. Vector desplazamiento. Bueno, consideremos que un cuerpo puntual describe una trayectoria y que este cuerpo en su recorrido pasa por los puntos P1 y P2 como se muestra en la figura. Entonces, P1 está aquí, P1 es este que está aquí en la gráfica, ¿cierto? Y de P1 se dirige a P2. Entonces, ahí hay dos vectores, ¿verdad? Este es el vector P1. Aquí se lo estoy señalando. El vector P1 es todo esto, de aquí, de O hasta aquí, y el vector P2 de aquí hasta acá. ¿Ya? Entonces, la posición del vector P1, verán dónde la tiene, R1. Y la posición del vector P2 es este, R2. ¿Quién vendría siendo el vector desplazamiento? Si estaba en la posición 1 y de la posición 1 pasó a la posición 2, por lo tanto el vector desplazamiento vendría siendo este. Y lo simbolizo con la flechita, desplazamiento. Ya. Entonces aquí dice, se llama desplazamiento, ¿cierto? A la diferencia de las posiciones, o sea, R2 menos R1. Eso lo vimos en el periodo pasado. Desde P1 hasta P2. Al vector que tiene su origen en la posición P1 y su punto final coincide con la posición P2 del móvil. Entonces, nosotros teníamos esto. En el pasado, posición final menos la posición inicial. Eso es lo que trabajamos en la vez pasada. Ahora aquí vamos a hablar del vector desplazamiento, que es
R sería R2 menos R1, que es lo mismo, ¿ya? Pero como es un vector, lo vamos a trabajar en el espacio así, con esta simbología. Pero es posición final menos posición inicial. Bueno, continuamos. El vector velocidad. Bueno, dice, la velocidad media. Para el movimiento rectilíneo uniforme, hemos definido la velocidad media adquirida como, esta es la fórmula que nosotros venimos manejando, de velocidad media es desplazamiento dividido la unidad de tiempo. Pero como ahora el desplazamiento lo vamos a representar así, entonces la velocidad media nos queda así, ¿ve? Se cambia esta simbología. Entonces, por lo tanto, ahora la velocidad media queda desplazamiento sobre delta T. Pero ya desplazamiento es delta R. Es lo que hemos hecho. Bueno. Vamos a mirar para que cuál es el desplazamiento, cuál es la velocidad, cuál es. Entonces, miren que aquí, nosotros teníamos que aquí, que aquí estaba el vector 1, véalo, de aquí hasta acá, y que el de aquí pasó acá. Pero el vector 2 no es este, el vector 2 es este que está acá, ¿ve? ¿Ya? De aquí hasta acá, este es el vector este. Y este es el vector este ahora. Todo es, como se pasó de aquí a acá, eso se llama vector de desplazamiento. Ahora, la velocidad también va en la dirección del desplazamiento. ¿Ya? Ahí está representado gráficamente el vector velocidad y el vector desplazamiento. Bueno, espero que le haya quedado un poquito más claro ahora. Velocidad instantánea. Supongamos que un cuerpo se traslada desde un punto P hasta el punto P1 en un intervalo de tiempo. En este caso, el vector de desplazamiento es de 1. Si tomamos intervalos de tiempo cada vez más cortos, los vectores de desplazamiento se van ciñendo a la trayectoria. Como la velocidad tiene la misma dirección del desplazamiento, para intervalos cada vez más cortos, la velocidad media se aproxima a la velocidad instantánea cuya dirección es tangente a la trayectoria. El vector velocidad instantánea tiene las siguientes características. Norma, medida de la velocidad, también llamada rapidez. Dirección. La dirección de la velocidad instantánea está determinada por la tangente a la trayectoria en cada punto. La flecha del vector indica la dirección en la cual se produce el movimiento. Para cada punto de la trayectoria, el vector velocidad instantánea se representa como el origen de dicho punto. Ya les voy a mostrar la gráfica de eso que acabo de decir. Entonces, miren. Vea, esta aquí llegó a la posición 1, después a la posición 2 y después a la posición 3. Cada uno tiene un vector posición. R1, R2, R3. Y cada vez que se van haciendo más pequeños las velocidades, como dice aquí, dice, si tomamos intervalos de tiempo cada vez más cortos, los vectores de desplazamiento se van ciñendo a la trayectoria. Como la velocidad tiene la misma dirección del desplazamiento para intervalos de tiempo cada vez más cortos, la velocidad media se aproxima a la velocidad instantánea. Vean aquí donde la tenemos.
Esta es la velocidad instantánea. Ya, vector de desplazamiento D1 entre los puntos P1 y P2. P y P1. Míralo. Punto P, desplazamiento P1 y desplazamiento P2. Y estos son los vectores de desplazamiento. D1. Bueno. Estoy enseñándoles cómo se grafican los vectores. Bueno, seguimos. Dice, es posible definir operaciones entre vectores. Por ejemplo, la figura 4 es la que le voy a mostrar ahora. Es esta que está aquí. Esta es la figura 4. Bueno, ya te explico esta figura. Dice, para ilustrar el significado de la suma de dos vectores, supongamos que un objeto parte del punto O de origen y se desplaza hasta el punto A. Véalo. Y se desplaza hasta aquí. Y aquí forma el primer vector, desplazamiento de 1. Bueno. Una vez que se encuentra en el punto A, se desplaza hasta el punto B. Se desplaza hasta el punto B. Si se desplaza, ya me forma otro vector. Véalo de aquí hasta acá ahora. ¿Cuál sería el vector suma? El vector suma vendría siendo desde el origen, desde el inicio de uno hasta el final del otro. Véalo. Este es el vector suma. Desplazamiento 1 más desplazamiento 2. Vector desplazamiento 1 más vector desplazamiento 2. Entonces, para determinar el desplazamiento desde el punto A hasta el punto B, trazamos un vector con origen en el punto O y el punto final en B. El vector con el punto de partida en O y el punto final en B es el vector suma. Desplazamiento 1 más desplazamiento 2. Dice, para determinar gráficamente la suma de dos vectores se hace coincidir con el punto final de uno de ellos en el origen del otro vector como se muestra en la figura, sin cambiar ni la norma ni la dirección de cada uno. El vector suma se obtiene al unir el origen del primero con el punto final del segundo. Fíjese bien, el vector suma se obtiene al unir el origen del primero con el punto final del segundo. Bueno. Entonces, si este es el origen del primero, véalo. Este es el origen del primer vector, véalo. Y este es el punto final del segundo vector. Se une el origen del primer vector con el punto final del segundo vector. ¿Ya? Entonces, mire, si yo tengo un vector aquí, lo voy a hacer aquí. Este es el vector A. ¿Cierto? Y de aquí me salió otro vector para acá. El vector B. ¿Qué vendría siendo el vector suma?
desde aquí hasta acá, es decir, A más B. Eso es lo que yo trato de decirle a ustedes ahí. Claro, con una regla ya, que no tengo regla aquí, pero esa es la suma de dos vectores. Bueno. Bueno, dice, suma gráfica de vectores. Dice, es posible sumar dos o más vectores que tienen un origen común. Por ejemplo, las fuerzas que actúan sobre un objeto. Para aplicar el método que hemos descrito, podemos construir un paralelogramo. Aquí lo tenemos. El vector suma es la diagonal del desplazamiento, del paralelogramo cuyo origen coincide con los dos vectores. A este procedimiento, para obtener gráficamente la suma de dos vectores, se le llama regla del paralelogramo. Bueno, vamos a un ejemplo. Miren, dice, ejemplo, cuando no corre el viento, un avión se mueve con una velocidad VA, velocidad del avión. ¿Cómo se muestra en la figura? Vea que esta es la velocidad del avión cuando no corre viento. Si corre viento, con velocidad VB, el movimiento del avión cambia de dirección. Determina gráficamente la dirección del avión con respecto a la Tierra cuando hay viento con velocidad VB. Entonces miremos, mira, esta es la velocidad del avión y esta es la velocidad del viento. ¿Cuál sería la velocidad del avión con respecto a un observador que está en la Tierra? Esta que va aquí, ve. Y se aplica el método del paralelogramo. Si tú miras la figura que se está formando aquí, vamos a hacerlo así, ve, para que lo... Entonces miremos, mira. Esta es la velocidad del avión. Y esta para acá es la velocidad del viento. Entonces, ¿cuál sería la velocidad que una persona en la Tierra observa ese avión? Sería esta. Y eso se forma aquí un paralelogramo. Esa es la figura que se mueve. Esta que estoy haciendo aquí. Así, esa es la velocidad del avión con respecto a la Tierra. ¿Oye? Y ahora, esta sería velocidad del avión más la velocidad del viento. Se aplica el paralelogramo. Espero que lo hayan entendido. Bueno, voy a borrar aquí. Dice, composición de movimiento. Dice, en la naturaleza es posible observar que los cuerpos se mueven por la acción de dos movimientos. Tal es el caso de los barcos que navegan en contra de la corriente. Cuando el movimiento de un móvil es el resultado de dos o más movimientos simultáneos, se dice que está sujeto a la composición de movimiento. El estudio de este fenómeno se fundamenta en el principio de independencia enunciado por Galileo. Aquí les voy a enunciar el principio de independencia. Dice, si un móvil está sometido a dos movimientos,
Su cambio de posición es independiente de la ocurrencia de los movimientos. Se produce en forma sucesiva o de forma simultánea. Entonces miremos, esto significa que si debido a un movimiento, la velocidad v1 y debido a otro movimiento, la velocidad v2, la velocidad v del objeto resultado de la composición de los dos primeros movimientos. Es lo que vengo explicándole en los vectores, ya en la composición de dos movimientos. Bueno. Miremos este, mire. Están observando la figura. Un tren. Y arriba se encuentra una persona, ¿cierto? Entonces, mira. Si puedes observar la velocidad del tren es hacia acá. La persona se encuentra arriba. Esta sería la velocidad. Entonces, mira la gráfica de la composición de los movimientos. Mira, la velocidad una va hacia acá y la velocidad, la otra va hacia acá. Entonces, ¿cuál sería la composición del movimiento? Esta norma que va aquí, vea. El mismo caso del avión. El mismo caso del avión, oye. Miremos este. Caso 1. Caso 1. Movimiento en el mismo sentido. Mire. Consideremos una persona que se encuentra sobre una rampa que se mueve con velocidad v1. Si la persona se mueve en el mismo sentido con velocidad v2 con respecto a la rampa, es posible determinar la velocidad de la persona con respecto a un observador en reposo fuera de la rampa. Por ejemplo, la velocidad de la rampa es de 12 metros por segundo y la velocidad de la persona con respecto a la rampa es 2 metros por segundo. Entonces, si yo estoy observando esas dos, tanto la rampa como la persona, y todas dos van en la misma dirección, mire para que vea, en la misma dirección. Entonces, la velocidad del observador es, la velocidad de esta persona con respecto a un observador es la velocidad de la rampa más la velocidad de la persona, que sería un total de 14 metros por segundo. Cuando están en la misma dirección y sentido, los vectores se suman. Véanlo, 12 más 2 me daría 4. La velocidad de la rampa es 12 y la velocidad de la persona es 2. Por lo tanto, la velocidad, dice, con respecto al observador fuera de esta, la velocidad que llevaría sería 14. Ahora, este sí está en el mismo sentido. Ahora, si la persona va subiendo la rampa, mire que lleva una velocidad de 2 metros por segundo. La rampa sigue con su velocidad de 12 metros, pero van en sentido contrario. Aquí la velocidad del observador que ve a esa persona se restan, están en sentido contrario. 12 menos 2 me da 10 metros por segundo. ¿Ya? Si van en el mismo sentido se suman. Si van en sentido contrario, se restan, porque tú vas a encontrar ejercicios donde tú vas a encontrar vectores en el mismo sentido y en sentido contrario. En el mismo sentido, los vectores se suman y en sentido contrario, los vectores se restan. Bueno. Dice, si una persona se mueve en dirección perpendicular a la dirección que se mueve la rampa, perpendicular, o sea, perpendicular quiere decir esto.
Una va hacia acá y la otra es perpendicular hacia acá. Eso es lo que es perpendicular, ¿oyeron? Bueno. Si una persona se mueve en dirección perpendicular a la dirección que se mueve la rampa, el movimiento de la persona con respecto a un observador en la vía resulta de la composición del movimiento de la rampa B sub P y del movimiento de la persona con respecto a la rampa, ¿cierto? P sub O. A la vez que la persona atraviesa la rampa, se mueve lateralmente por la acción del movimiento de esta. La composición de estos dos movimientos da lugar al movimiento cuya velocidad se representa en la figura cuando le mostré sobre el tren. La velocidad que resulta de la composición del movimiento se expresa así. ¿Ves? Entonces, esto sucede también en muchos casos. Mira, en nuestra región, ¿cierto? Cuando tú te lanzas a un río, te voy a hacer la gráfica por aquí. Cuando tú te lanzas a un río, miremos que este es el río. Este aquí es el río. Entonces, tú quieres atravesar el río perpendicularmente. Déjame si cambio aquí de color aquí. Bueno, entonces mira, cuando tú quieres atravesar el río, entonces tú te lanzas a hacer esto. Pero el río trae una velocidad y él te arrastra. Y tú en realidad, si te tiras aquí, vienes a salir como por acá. Esto es lo que trata de decir el movimiento perpendicular. ¿Ya? Mira, la velocidad del nadador es esta que va hacia acá. La velocidad del nadador. El río trae una velocidad. Pero usted nunca va a pasar el río en línea recta. Siempre te arrastra la corriente y vienes a caer como por acá. Esto es lo que trato de decir ahí, ¿oyeron? Bueno. Miremos este ejemplo, mira. Ejemplo. Dice, una persona se mueve sobre una plataforma en dirección perpendicular a la dirección de esta. Si la velocidad de la plataforma es 12 kilómetros por hora y la velocidad de la persona es 2 metros, determinar la norma y la dirección. La norma y la dirección. Me están preguntando por la norma y la dirección. Vamos a mirar un ejemplo por aquí. Y terminamos la clase, porque ya se me está acabando el tiempo. La norma y la dirección. Bueno. Bueno. Entonces. Bueno, entonces miremos. Primero que todo, las unidades no compaginan. Mira, metros, debo expresar la velocidad de la plataforma. Es 12 kilómetros por hora. La voy a pasar a metros por segundo. ¿Cómo se pasa esto? 12 por 1000 metros dividido 3600 segundos. Bueno, esto me daría 12.000
y lo divido entre 3600 y me da en metros por segundo. Bueno, 12 dividido 3600. 12.000 entre 3600. Eso me da 3.3. 3.3 metros por segundo. Me daría 3.3 metros por segundo. Bueno, prestemos atención. Entonces dice, si la velocidad de la plataforma, entonces mira, la velocidad de la plataforma va hacia acá. Velocidad de la plataforma. Y la velocidad de la persona es perpendicular. Va hacia acá. Esta es la velocidad de la persona. Vamos a colocar, ¿qué símbolo le colocamos? A ver, hombre. Mira qué símbolo para no emboladarnos tanto. Vamos a colocarle B sub 0. Está en el ejercicio. B sub 0. Entonces, la norma vendría siendo esta. Esta es la norma. Ahora, ¿cómo hallamos esa norma? Sería B sub 0 más B sub P. Pero no están en la misma dirección, ni en el mismo sentido. Entonces, aquí se aplica, mira, si tú aquí observas, aquí aquí nos pasamos mucho. Si aquí tú miras, aquí lo que formamos es un triángulo rectángulo, podemos aplicar Pitágoras. Entonces, para hallar esta norma, Pitágoras es, como este es B sub 0, te voy a colocar B. Pitágoras es la raíz cuadrada de B sub 0 al cuadrado más B sub P al cuadrado. Eso es lo que es Pitágoras. Entonces aquí te quedaría 2 metros. Como tiene la misma unidad, vamos a hacerla sin unidades. 2 al cuadrado más 3.3 al cuadrado. Entonces, aquí me quedaría B 2.2 más 3.3 al cuadrado, 2 al cuadrado más 3.3 al cuadrado. Eso me da 14.89. A eso le saco la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 14.89, eso me da 3.8. Entonces sería 3.8 metros por segundo. Esa es la norma. La dirección. Como tengo cateto opuesto y cateto adyacente, yo puedo aplicar una relación trigonométrica. Sería la tangente. Aquí voy a hacer aquí arriba. Tangente de teta es igual al cateto opuesto, que es ¿cuánto? 2 sobre el cateto adyacente, que es 3.3, y realizo esa división. 2 entre 3.3,
2 entre 3.3 y eso me daría 0.6060. Le coloco una barrita. Ahora, si yo quiero saber el ángulo, simplemente digo, en la calculadora indico sheet y la función tangente. Dos entre 3.3 sheet tangente de 0.60 eso me da un ángulo de 31.28 grados. Y esa es la orientación. Óigase bien, según de sheet, en la calculadora sheet, y la función que utilizaste es la tangente. Sheet tangente. Y eso te da eso, 31.21 grados. Bueno, jóvenes, espero que hayan entendido este ejercicio. Ya saben que para hallar la norma, cuando los vectores actúan perpendicularmente, se aplica Pitágoras. Este al cuadrado más este al cuadrado y lo que le dé le saco la raíz cuadrada. Porque no están en la misma dirección ni en el mismo sentido. Bueno. Este caso 4 lo dejamos. Vamos a mirar para ahí. Caso 4. Vamos a ver cuánto tiempo llevo en la plataforma. Después se me... Caso 4, vamos a leérselo. El caso 4 casi no se aplica en física, ¿ya? Pero vamos a leer eso. Dice, en la figura 8 se muestra la dirección. El caso 4 es composición del movimiento uniforme cuyas direcciones forman un ángulo determinado. En la figura 8 muestra la dirección del movimiento de una persona sobre la plataforma sometida a dos efectos. Se mueve con respecto a la plataforma y en segundo lugar la plataforma se mueve con respecto a la vía con velocidad. La persona avanza con respecto a la plataforma con velocidad v sub 0 en la dirección señalada. Ya lo vamos a dar para acá. Por medio de la suma de dos vectores combinamos estos dos efectos. La velocidad v de la persona con respecto a la vía se determina gráficamente como se muestra en la figura. ¿Ya? Pero este caso nosotros no lo vamos a tocar porque no nos interesa, ¿oye? Solamente se lo expliqué. Entonces encontramos cuatro casos. 1. Cuando actúan en la misma dirección y sentido se suman. 2. Cuando actúan en la misma dirección pero en sentido contrario se restan. 3. Cuando una velocidad actúa perpendicularmente a la otra, aplicamos Pitágoras. Y esta que no la vamos a trabajar hoy. Esta no la vamos a tocar para nada. Entonces, hasta aquí les explico las operaciones con vectores y la próxima clase vamos a tratar componentes de un vector. Bueno, jóvenes, espero que hayan entendido. Dejemos hasta aquí.